El sexto mito es de los más famosos. Nos dice que el glifosato, el principal herbicida utilizado en el cultivo de transgénicos, es severamente tóxico para los humanos. El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup, que es utilizado justamente en los cultivos transgénicos resistentes a este tipo de herbicidas. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado a los herbicidas con glifosato como de baja toxicidad, englobados en la clase 3 para exposiciones oral e inhalación en una escala de 1, más tóxico, a 4, menos tóxico. Tiene la evaluación favorable de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Lleva más de 36 años usándose y está autorizado en 140 países. ¿Recuerdas que en nuestro video anterior el mito 1 decía que los transgénicos producían cáncer? Bueno, el mismo autor de ese estudio llegó a la conclusión de que el glifosato también lo producía. Luego, otra investigación, esta vez de Andrés Carrasco, pretendió demostrar que el glifosato inhibe el desarrollo fetal de embriones de ranas y pollos. El problema fue que para hacerlo se usó una concentración de glifosato hasta 15 veces superior a la normal y se la inyectó directamente a los embriones. Así que chiste, el resultado sería el mismo hasta inyectando cafeína. Séptimo mito: los cultivos transgénicos amenazan la biodiversidad. ¿Es en serio? Disculpa, pero ¿acaso no hemos visto a los mega incendios forestales en la Amazonía, la deforestación, la tala indiscriminada, la minería ilegal? ¿Qué crees que hace con la biodiversidad? La verdad es que los cultivos transgénicos no presentan riesgos distintos a los convencionales para el ambiente, con una salvedad. Los transgénicos, al ser más productivos y eficientes, reducen las necesidades de pesticidas, incrementan la producción de alimentos sin aumentar las superficies de cultivo. Y eso, en realidad, ayuda más a evitar la expansión de la frontera agrícola hacia los bosques. Ahora, tú dirás, los cultivos transgénicos resistentes a insectos pueden provocar la extinción de poblaciones enteras de insectos que no sean plaga. Y esto sí causaría un daño a la biodiversidad, pues diversos estudios también han concluido que no se generan efectos adversos en las poblaciones de otros insectos, y tampoco generan ningún efecto considerable sobre las cadenas tróficas, por lo menos comparado con la agricultura tradicional. En Europa, la Comisión Europea, en base a 130 proyectos de investigación, cubriendo un periodo de tiempo de 25 años e involucrando 500 grupos de científicos independientes, concluyó que los cultivos transgénicos no presentan riesgos distintos para el medio ambiente y la biodiversidad que los cultivos tradicionales. Octavo mito: el glifosato es el responsable de la generación de supermalezas resistentes justamente a este compuesto. A ver, el glifosato se utiliza desde hace más de 40 años y los cultivos transgénicos existen desde hace 20. En la actualidad existen 21 especies vegetales resistentes al glifosato, de las cuales 12 se detectaron por primera vez en cultivos tradicionales y 9 en cultivos transgénicos. Ahora recuerda que para que se generen nuevas variedades de plantas es necesario que pasen varios años, decenas o en algunos casos cientos. Algo aquí no cuadra. Hay que dejar en claro que ninguna planta por sí misma ha generado resistencia natural al glifosato en cultivos o malezas, ya que nunca se ha observado una transferencia horizontal del gen CP4 a ningún tipo de planta. El gen CP4 es el que otorga resistencia al glifosato a un cultivo modificado genéticamente. Es más probable que las malezas tolerantes se deban a un uso inadecuado del herbicida antes que una transferencia horizontal de genes. El noveno mito es que gracias a multinacionales como Monsanto, los agricultores se hacen dependientes a las empresas productoras de semillas transgénicas. A ver, por ejemplo, existen más de 5.000 variedades de maíz, entre las que se incluyen las variedades híbridas productos de biotecnología o de métodos tradicionales, cuyas semillas pueden ser adquiridas por cualquier agricultor. En realidad, los agricultores tienen la total capacidad de decidir qué tipo de semillas van a sembrar en qué tipo de temporada, y esto depende de varios factores. Que si rinde lo suficiente, que si hay mercado para comercializarlas, o si es que te da mayores beneficios netos. Y aún si es que el agricultor decidiese utilizar semillas transgénicas, puede elegir entre todas las diversas empresas que las producen. Décimo y último mito: los agricultores corren el riesgo de ser demandados por Monsanto.
si es que casualmente en sus tierras se encuentran plantas transgénicas junto a sus cultivos convencionales, producto de la polinización cruzada. Aunque la contaminación genética de plantas transgénicas hacia plantas convencionales es un riesgo latente, también se debe considerar que los casos donde las plantas transgénicas se encontraron donde no deberían estar corresponden más a pérdida de semillas antes que a polinización cruzada. La aparición de malezas tolerantes a herbicidas es un fenómeno natural que no depende del tipo de cultivo sembrado ni de un determinado herbicida. Una mutación en el ADN de una maleza puede determinar la aparición de resistencia en un individuo, aunque el herbicida nunca se hubiese aplicado. Si eso sucediese, el uso inadecuado del mismo herbicida se convierte en el causante de seleccionar y multiplicar la maleza resistente. Y estos han sido los mitos más propagados acerca de los organismos genéticamente modificados transgénicos. Como ves, se trata de medias verdades propagadas principalmente con fines políticos. Varios de esos mitos dan cabida a leyes como las que tenemos en mi país, Perú. Tenemos una ley de moratoria de transgénicos en pro de la biodiversidad y la conservación. Esta ley prohíbe que se pueda utilizar cualquier organismo genéticamente modificado transgénico dentro del territorio nacional, lo cual hace que el Perú sea un país libre de transgénicos. Pero se permite la tala ilegal de la Amazonía como si no hubiera mañana, sin mencionar que las plagas como la roya del café azotan a nuestros cultivos que ni te cuento. Así que creo que no nos vendría mal la derogatoria de esa ley. Y tú cuéntame, ¿en tu país se utilizan o cultivan transgénicos? ¿Tienen problemas con el malvado glifosato? Házmelo saber aquí en los comentarios. Y luego ve corriendo a nuestra tienda virtual. Te la dejo aquí en la descripción. Y no te olvides suscribirte a nuestras redes sociales, así recibes mucho más videos como este. Más videos del Bioside.